Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Habla Educación. Estamos en nuestra secuencia Encuentro de Diálogo. Bueno, esta vez con nuestro tema principal, los niños en el BRAE. Estamos con dos invitados. Voy a darles la bienvenida a la doctora Mayda Ramos Bayón. Ella es adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Y el doctor David Palacios Valverde, secretario general del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Buenos días, bienvenidos a Habla Educación. Gracias. Buenos días, gracias. Hace varios años ya que se viene denunciando la gran situación de vulnerabilidad de la población infantil en el BRAE. Tanto la Comisión de la Verdad como diferentes entidades de derechos humanos han venido denunciando esto ya hace varios años, ¿no? Esto no es una novedad. Se han hecho denuncias de parte del UNICEF, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en su momento. El periodismo lo que hace, bueno, es ventilar lo que ya se conoce hace un tiempo. Doctor Palacios, ¿qué es lo que viene haciendo su cartera sobre esta situación? Bueno, un cordial saludo a los oyentes. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como ente rector de la política de infancia, viene dictando una serie de medidas de protección, de atención, desde el enfoque de derechos principalmente, para poder restablecer, en el caso concreto de estos niños que se ha visto en las últimas noticias, que están prácticamente secuestrados por las fuerzas terroristas. Tenemos un plan que contiene tres elementos sustanciales. Uno, primero, estamos proponiendo una propuesta de modificatoria tanto al Código de Niños y Adolescentes y a las leyes sobre terrorismo para endurecer las penas de estos delincuentes terroristas que están, uno, secuestrando, adoctrinando y utilizando a los niños en las situaciones de combate. Nosotros tenemos que partir de que los niños son víctimas en esta situación y deben ser considerados en ese sentido para todos los efectos de justicia, los efectos del rescate, la resocialización. Entonces, como Ministerio tenemos planteado esta primera parte de nuestra estrategia, nuestro mandato normativo, en tanto ente rector. Segundo, el plan de rescate y atención de estos niños contempla la creación de un centro especializado de atención, lo que llamamos los CAR, ¿no? Centro de Atención Residencial, donde estos niños con el soporte de psicólogos, de educadores, de profesionales en salud, tutores, tengan las condiciones para poder resocializarse, para poder reinsertarse nuevamente en sociedad. Recordemos, muchos de ellos han sido secuestrados de muy pequeños, o incluso por las informaciones que se tienen, han nacido en el campo, ya en estas situaciones de clandestinidad de los grupos terroristas. Entonces hay que hacer un trabajo muy detallado con ellos en el aspecto psicológico, en el aspecto legal, en el aspecto social, ¿no? Ese es un segundo elemento que contempla nuestro plan de trabajo. Y uno tercero, estamos en coordinación con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, trabajando un protocolo, una guía de intervención para cuando se produzca el operativo de rescate, cómo es que deben desenvolverse las fuerzas policiales y armadas. Hablamos de situaciones de no implicarlos en situaciones de lo que se llaman los interrogatorios, ¿verdad? El niño sujeto de derecho para todo lo que le corresponde. Está también el tema de no separar a los hermanitos. Hay hermanos que no deben ser separados. Hay toda una política para luego se pueda entregar a los fiscales de familia, al juez de familia, es decir, una serie de medidas que van a permitir que los niños no vean vulnerados sus derechos. Doctora Ramos, ¿qué condiciones hacen que estos niños estén en vulnerabilidad en el BRAE? ¿Cuáles son las condiciones? Probablemente la situación de pobreza extrema en la que viven estas personas en esas zonas, la ausencia del Estado o la poca presencia del Estado en estas zonas. Son personas que no tienen acceso a servicios, muchos niños no tienen acceso a educación, quedan en manos exclusivamente de sus padres, de sus madres. Entonces, básicamente, creo que este fenómeno responde a eso, ¿no? A la situación de extrema pobreza y al abandono en que históricamente se han encontrado estas zonas. Porque, como bien lo ha señalado antes de empezar la entrevista, este es un problema que viene desde los años 80, de los años de la violencia política. De hecho,
la Comisión de la Verdad y Reconciliación recoge en uno de los acápites del informe el problema de los niños y su participación en Sendero Luminoso. Entonces, lo que ha faltado durante todos estos años es una respuesta más cierta y más contundente para evitar que tantos años después sigamos hablando del mismo problema. Doctora, en lo que concierne al terrorismo son diversas las modalidades, ¿no? Solamente si hablamos de lo que es violencia política, ¿no? Son varias las modalidades: secuestro, reclutamiento forzado, desapariciones, atentado sexual también, ¿verdad? ¿Qué se conoce desde la Defensoría del Pueblo sobre estas maneras, estas formas? A ver, nosotros tenemos casos en materia de reclutamiento, salvando las diferencias, ¿no? Por parte de las Fuerzas Armadas a menores de edad, aun cuando en el Perú está prohibido el reclutamiento de menores de edad para prestar el servicio militar, que es voluntario, ¿no es cierto? Ese tipo de casos sí los tenemos registrados. Estos otros, que dan, sobre los cuales dan cuenta los medios, que en el último mes hemos visto con bastante frecuencia, no tenemos datos ciertos, no tenemos ningún dato. De hecho, yo creo que ninguna autoridad tiene datos certeros sobre cuántos niños son, quiénes son, dónde están, no lo sabemos. Y esa es una tarea que queda pendiente y yo saludo la actuación del Ministerio de la Mujer, porque es ahora cuando veo que están realmente elaborando un plan para ver cómo se garantiza el rescate de estos niños, brindándoles una atención integral, pero no hay que olvidar que primero tenemos que saber dónde están y de dónde los vamos a sacar, ¿no? Luego también creo que hay que hacer muchísimo énfasis en el tema de prevención. Tenemos una ley que sanciona delitos de terrorismo, y no es tan benigna, porque la pena mínima que se establece para quienes secuestran a niños es de 25 años y la máxima de 30. O sea, la ley no está mal, pero ¿a quién se la vamos a aplicar si no tenemos identificados a estos secuestradores? Tenemos lo que nos muestran los medios de comunicación, pero datos oficiales, por ejemplo, datos de la policía de estas zonas que dé cuenta de casos de niños secuestrados o desaparecidos, no existen. ¿Por qué? Porque, como bien se ha señalado también muchas veces, el fenómeno se presenta porque son hijos de los subversivos. Entonces ahí también hay que hacer una intervención, porque por más padres o madres que sean, están atentando, están poniendo en peligro la vida y el desarrollo sano e integral de esos niños. Entonces el Estado tiene que ver la forma de rescatarlos y garantizar la rehabilitación, la reinserción. Y además desvinculación. Por supuesto, que es todo un trabajo, ¿no es cierto? Pero primero tenemos que saber dónde están, cuántos son, quiénes son. Doctor Palacios, ¿qué nos podría decir con respecto a esto? Sí. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Bueno, ese es un trabajo integral, multisectorial, que ya se viene haciendo, se están tomando las medidas necesarias, el sector interior, el sector defensa, pero un dato importante que señalaba la doctora: los padre, madre, hermanos de estos niños que los están sometiendo a estas situaciones de secuestro, de adoctrinamiento, también deben ser sancionados. Por eso en la propuesta normativa que nosotros estamos próximos a presentar, señalamos que más allá de una relación filial o conyugal, en el caso de adolescentes probablemente, estas personas tienen que también tener una pena más allá de lo que se ha estipulado. Las penas hasta el momento son bastante severas, pero consideramos, viendo cómo se están afectando estos niños, deben ser sometidas incluso a una pena mucho más drástica. Esto se analizará seguramente en el Congreso, con las comisiones respectivas, con los aportes de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía, etcétera, y estamos seguros que vamos a llegar a un consenso que permita que haya una sanción drástica. Sobre dónde están, quiénes son, tenemos que ahondar mucho más en terrenos que han sido poco explorados, podríamos decirlo así. Hay una zona donde sí ha habido bastante actividad los últimos años, pero ahora las fuerzas terroristas, las fuerzas del narcotráfico, como que están desplazándose a otras regiones donde hay que incidir y profundizar este trabajo de investigación. ¿Quién es el ente rector para estas cosas? ¿Quién dirige, digamos, una recopilación de datos que
al final viene a servirle a todos, ¿no? Tanto para el trabajo de ustedes, para el trabajo para todos, ¿no? Que es el primer paso, como dice la doctora Ramos. ¿Quién es el ente encargado de eso? Bueno, los sectores que en este momento tienen la coordinación en el ámbito son Interior y Defensa. A partir de ello, todos los demás sectores, salud, educación, trabajo, agricultura, deben dar la información necesaria para que se permita tener un mapeo, un diagnóstico global, integral de la zona, y cada uno en su ámbito de competencia tiene que intervenir. En el caso del Ministerio de la Mujer, por ejemplo, estos niños que están en secuestro, en una situación de riesgo, de abandono, van a ser incorporados, tratados en este CAR especial que he señalado anteriormente. ¿Cuándo se inicia este plan que usted nos comenta? Bueno, estamos a la espera que los niños puedan ser rescatados en esta primera etapa. El proyecto de norma está avanzado. El centro de atención residencial también ya tenemos un diseño, una estructura. Estamos buscando un local adecuado. Por motivo de seguridad no podemos señalar dónde podría estar ubicado este centro. Y el trabajo de los profesionales, ya se están armando los equipos técnicos multidisciplinarios que van a tener que intervenir directamente en este proceso. Uno se pregunta cómo es que existiendo, digamos, planes como, por ejemplo, el de la niñez y la adolescencia, no se han todavía visto algunos resultados con respecto a estos niños en el grave. Bueno, lo que pasa es que el Plan de Acción por la Infancia y Adolescencia contempla diversos aspectos, ¿no? De educación, salud, no al trabajo infantil, etcétera. Esta situación concreta que está ocurriendo en el BRAE, si bien es cierto, están las condiciones estructurales de pobreza, de limitaciones en el acceso a los servicios del Estado, pero ocurre por una situación particular de grupos sediciosos, grupos terroristas, que van y están cogiendo a los niños de sus centros habituales de vivienda, de sus padres, se los están llevando a zonas desconocidas, o en otros casos están procreando niños y desde muy temprana edad los están adoctrinando, les están poniendo otro tipo de ideas. Es concretamente en estas zonas, y ahí estamos tratando que llegue la labor del Estado desde los aspectos de promoción de economía, de empleo, de servicios, y también la parte de control, de disuasión que tienen las fuerzas policiales. Es un proceso aspecto lento, ¿verdad? Lento, largo y complicado. Y un aspecto que hay que tener en cuenta es que si bien tenemos normas, tenemos planes que son bastante buenos, ya es tiempo de ponernos a reflexionar cómo hacemos para que todo ese marco normativo se cumpla. Y un elemento fundamental es el tema del presupuesto. O sea, no podemos seguir trabajando con pocos recursos, no solo económicos, sino también humanos. Entonces, ese es un factor que hay que tener en cuenta ahora. Queremos combatir esto. O sea, ¿cómo es posible que tantos años después sigamos hablando de lo mismo? Porque definitivamente no ha habido una decisión política decidida para intervenir y para combatir este fenómeno, porque no solo estamos hablando de rescatar a los niños, que por supuesto es importantísimo, sino en realidad de acabar con el fenómeno subversivo. A eso es a lo que hay que apuntar, acabar con Sendero. Y creo que uno de los mecanismos es determinar presupuesto para los integrantes de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales que van a trabajar en esa zona, capacitación, luego presupuesto para atender a la población de esas zonas, porque con población abandonada que se siente descuidada por el Estado, el riesgo de que puedan ser captados o enrolados con un discurso de promesas y regalos, etcétera, va a seguir siendo un riesgo muy alto, ¿no? La situación del BRAE, bueno, es complicada porque es uno de los últimos focos, ¿no?, permanentes de terrorismo, y también por ser zona de narcotráfico. Eso complejiza la situación, ¿no? Porque estamos hablando ahora de un factor adicional. El narcotráfico genera dinero ilegal. Y la gente de estas zonas es gente tan pobre que obviamente va a ser conquistada muy fácilmente por una propina. Sabemos de casos de chicas, adolescentes que son utilizadas como burriers en la zona de Ayacucho para trasladar por 5 soles, por 10 soles cocaína, ¿no? Entonces, esos son los problemas que tenemos que atender, y eso es lo que hay que evitar. Además, también se registran casos de trabajo infantil, Ese es relacionado al narcotráfico, ¿verdad, doctora? ¿Qué es lo que conocen desde la Defensoría? Bien, miren, nosotros conocemos lo que dicen los estudios, lo que dice la gente en la comunicación cotidiana, pero que tengamos casos
como tales registrados en la Defensoría no los tenemos. De hecho, la Defensoría, cuando se denunciaron esta situación, cuando los medios de comunicación informaron sobre estos casos de niños secuestrados, de niños adoctrinados por Sendero, nosotros fuimos a la zona. Le estoy hablando de hace 2 años, el 2010, hemos estado en la zona del BRAE. Hace poco, hace 2 semanas, hemos vuelto a estar. La gente no denuncia, no hemos podido registrar casos, porque probablemente la gente esté atemorizada, está coaccionada, ¿verdad? Y hay plata sucia de por medio, que entre denunciar y tener un poco de ingresos para vivir mejor, no lo piensan mucho, ¿no? Doctor, este aspecto que tiene que ver con el narcotráfico también está siendo tomado en cuenta para los planes. Sí, claro, ¿no? Es conocido que hay una vinculación muy estrecha entre el terrorismo y el narcotráfico. Uno incluso prevé recursos a otro. Se han dictado las medidas necesarias para intervenir a estas firmas comerciales que apoyaban a los dirigentes terroristas, y eso se ha trabajado. Las normas sobre pérdida de dominio también son un avance en este aspecto, y se está considerando efectivamente, ¿no? Es, como señalaba al inicio, ver una estrategia integral, abordar los distintos aspectos que han conllevado esta problemática para poder solucionar desde las causas de cada una de ellas. Y el tema de presupuesto, lo que es un indicio de la voluntad política, ¿verdad? Sí, los presupuestos es importante conversarlos desde los distintos niveles de gobierno. Hay un nivel de gobierno central, que ya en junio comenzamos la formulación del presupuesto del próximo año, pero tengamos en cuenta que las regiones, las provincias, los distritos, en este caso concreto, por ejemplo, el Charate, es una provincia con muchos recursos, un distrito con bastantes recursos. Entonces no se trata tampoco de dar ingentes cantidades de dinero, sino aprovechar y optimizar los recursos que tienen también las regiones. Es importante, sí, fortalecer, dotar de mejores recursos a las fuerzas policiales, a las fuerzas armadas que están ahí, sí, eso es innegable. También dar más recursos al aspecto social, técnico, productivo, no solo ver desde el punto de vista de la represión, sino también desde la promoción económica. Los programas sociales que están llegando a esa zona, ¿verdad? Los programas sociales tienen una intervención importante. Lamentablemente, hablando como sector, ya desde enero de este año, los principales programas que estaban adscritos al Ministerio de la Mujer, hablo de PRONA, hablo de FONCODES, hablo del programa Guaguaguasi, han sido adscritos a otro ministerio, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, nosotros con lo que tenemos actualmente, que es el INAVIF y el Programa contra la Violencia Familiar y Sexual, estamos llegando al BRAE. Pasa que el BRAE tiene distintos sectores. Recorremos hasta Ayacucho, Junín, Huancavelica, parte de Cusco. Es una zona bastante extensa geográficamente. Y nosotros tenemos nuestros servicios, los llamados CEM, los Centros de Emergencia Mujer, que cubren determinados distritos, también con un elemento importante, que es la concentración poblacional. Lamentablemente, para hacer presencia del Estado no podemos ir a muchos sectores que están dispersos poblacionalmente, sino tenemos que tener un centro urbano o rural, pero que contemple posibilidad de acceso para que puedan llegar ahí las distintas poblaciones, los centros poblados. En el tema del presupuesto me gustaría hacer una precisión. Como bien dice el doctor, el presupuesto está distribuido en los diferentes niveles de gobierno, y es cierto que las regiones, al haber recibido algunas funciones, tienen, por ejemplo, en materia de salud, tienen el presupuesto para destinar o determinar cómo lo van a usar. El problema, yo no soy una experta en eso, sin embargo, sé que parte del problema son los canales que dificultan la ejecución de ese presupuesto. Entonces hay también un factor que se debe determinar desde el Ministerio de Economía para que ese presupuesto no solo sea transferido, sino que también los procesos para gastarlo sean mucho más fáciles, más accesibles, para que luego pueda ejecutarse más realistamente, ¿no? Y no sigamos teniendo los problemas que vemos de falta de ejecución, de poca gestión, etcétera, ¿no? Por un lado eso, y por otro, sobre el tema, bueno, ratificar la indignación que como Defensoría del Pueblo sentimos frente a los delitos que vienen cometiendo estos delincuentes, ¿no? Al secuestrar o retener a niños, a fines subversivos.
Sí, ¿cómo se está dando este proceso de, digamos, de aunar fuerzas, ¿no? Y de sumar fuerzas a partir de todos los sectores? Bueno, la presidencia del Consejo de Ministros tiene el rol articulador, coordinador de los distintos sectores. Estamos trabajando con el liderazgo de la presidencia del Consejo de Ministros. Los sectores están poniendo mucho de su parte. Hay una coordinación permanente entre las carteras involucradas en este caso concreto. Y estoy seguro que en las próximas semanas se van a tener ya resultados, esperamos, favorables, pensando en los niños, ¿no? Creo que más allá de la indignación que nos puede causar que haya terrorismo, que haya mucha violencia en la zona, especialmente afectar a niños que no tienen un conocimiento cierto, una conciencia, una voluntad, una forma de decidir claramente, los estén induciendo desde muy temprana edad. Creemos que eso sí es una posición en la que coincidentemente repudiamos desde ya, y desde el sector Mujer y Poblaciones Vulnerables vamos a seguir desplegando todos los esfuerzos. Ahí nuestra ministra Ana Jara ha puesto como prioridad el tema de infancia, incluso para la formulación presupuestal, para la estructura del ministerio que en los próximos días debe definirse. Estamos priorizando el tema de infancia. Lo último, para despedirnos, el tema de educación, ¿cómo está llegando el BRAE? ¿Cómo lo ven ustedes desde la Defensoría? Bueno, nosotros sobre eso sí tenemos algunos datos. Sabemos que hay falta de profesores, por ejemplo, datos que tenemos a partir de las visitas que hemos hecho a la zona recientemente. Entonces, lo que hemos podido identificar es que no hay el número suficiente de profesores para los alumnos o las alumnas. Muchos alumnos son de origen de lengua distinta a la lengua castellana, entonces no hay profesores especialistas en educación intercultural bilingüe, entonces son vacíos que hay que atender, ¿no? O en otros sectores los niños no están yendo a la escuela, no están asistiendo a clases, en algunos lugares ni siquiera han empezado todavía las clases, entonces eso sí es algo que hay que atender urgentemente, ¿no? Y que ya la Defensoría se ha puesto en contacto con el Ministerio de Educación para transmitirle lo que nosotros hemos encontrado. Básicamente falta de profesores. Falta de profesores. Muy bien, les agradezco mucho por participar de Hable Educación. ¿Algo más de repente que quisieran decirle a nuestros oyentes? Las gracias desde el Ministerio, y estamos abocados intensamente a poder concretar este plan. Creo que va a ser un primer peldaño. Hay mucho aún por hacer, pero están dadas las condiciones de coordinación, la voluntad política para dejar los cimientos necesarios para poder desarrollar un trabajo integral a favor de las niñas. Y desde la Defensoría recordarles que tenemos una línea gratuita donde pueden formular todo tipo de denuncias, se garantiza la confidencialidad, es el 0800 15 700. Listo, gracias. Gracias a ustedes.